Dios les bendiga. Bienvenido nuevamente a su segmento La Sana Doctrina. Vamos a continuar con nuestro módulo de doctrina avanzada, que en este caso corresponde el tema número 6. Creo que son 21 temas. Eh, en este caso corresponde el número 6, el cual es el holocausto de Cristo, el cual es un poquito extenso y trataremos de ser breves, concisos y precisos. El holocausto del Señor está contenido dentro del misterio de la piedad, según 1 Timoteo 3:16, porque este nos dice que Dios se manifestó en carne, haciéndose hombre, y que el Espíritu Santo lo declaró inocente después de haber cargado sobre sí todos nuestros pecados e iniquidades, porque pagó el precio por ellos, subiendo a la cruz y luego experimentando la segunda muerte, sentencia que nos correspondía a nosotros. Pero al ser levantado de la muerte por el Espíritu Santo, fue recibido arriba en gloria. Esto también se encuentra en Efesios 3:4. El holocausto consistía en colocar en el fuego a un cordero, el cual debía consumirse para que el sacrificio, la ofrenda por el pecado, fuera aceptada delante de Dios. Esto está en Levítico 16. Jesucristo hizo esto al descender al lago de fuego y ser quemado totalmente. Posteriormente resucitó y está a la diestra de Dios. Este misterio Dios lo dejó escrito en la ley, los profetas y los salmos. También le fue revelado a los apóstoles, quienes escribieron esto acerca de él. En la palabra de Dios encontramos muchos textos bíblicos y muchas figuras que lo describen. Lucas 24. A lo largo de toda la Biblia encontramos el mensaje de la redención por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, por consiguiente su desintegración en el lago de fuego, preparado para Luzbel y sus ángeles, según Mateo 25:41. El lago de fuego es para Luzbel y sus ángeles. Sin embargo, en Apocalipsis 20, este es un paréntesis, también habla de que los que no están escritos en el libro de la vida, pues serán condenados a eso también. Aunado a ello, por la caída del hombre y su destrucción, la humanidad está destinada a este lugar. Sin embargo, Dios en su misericordia preparó a su Hijo antes de la formación de la tierra para redimirlo desde su caída. Este proceso no sería fácil, pues nuestro Señor debía padecer muchas cosas para luego ir al agua de fuego y pagar nuestros pecados una vez y para siempre. Un ejemplo de esto lo notamos en la ley cuando Dios le indica a Aarón que debía sacrificar como ofrenda la expiación por el pecado. Se refería a 2 machos cabríos y un carnero para hacer un holocausto, el cual anunciaba lo que nuestro Señor haría para redimir los pecados. Algunos han pensado que todo el propósito de Dios se cumplió cuando Cristo murió en la cruz, porque se basan en la frase consumado es, entregándole su espíritu al Padre. Cristo venció el pecado, por el cual indica que es consumado, pero debía terminarse la obra redentora, porque era solo la primera parte del sacrificio, pues notamos que en el antiguo pacto, quien colgaba de un madero era considerado bajo maldición. Al convertirse en maldición por nosotros y colgar de la cruz para luego morir entregando su espíritu, el mismo día descontaminaba lo que inició el primer Adán, que había contaminado por su transgresión. El próspero Adán recuperaba la posesión del primero que había perdido. Sin embargo, ahí no concluía el proceso de redención, pues debía descender hacia las partes más profundas de la tierra para destruir el alma
y el cuerpo en el lago de fuego. Efesios 4:9. Con eso también cumplía el juicio del trono blanco por nosotros. Pero paréntesis. Esto lo representaba cuando se ofrecía un novillo como ofrenda por el pecado del cual era quemado. Una definición de holocausto es sacrificio religioso, especialmente entre los judíos, que se quemaba la víctima completamente. Esto muestra cómo nuestro Señor Jesucristo tuvo que ser desintegrado para él, por haber llevado nuestros pecados en su ser. Es decir, al ser consumido el fuego, se consume el pecado. En hebreo se conoce este acontecimiento como olaj. Significa escalón, como subiendo en humo. Y el diccionario Pain dice que es sacrificio entero. Cuando se quema todo el sacrificio, el olor final ya no era carne, había como olor fragante. Esto tipifica que el apóstol Pablo dice en la carta a los romanos que presentarán sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, no como un rito, sino como un acto con entendimiento, algo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Antes de la ley, la Biblia nos muestra que hay algunas figuras que tipifican el sacrificio del Señor, representados en algunos personajes en la similitud de Cristo. Mostraban lo que Dios haría cuando Él viniera a la tierra. Veamos cuáles son estas figuras. Abraham e Isaac. Y esto es cuando Dios le pide a su hijo. Y pues como figura podemos ver de que llevaban leña. Y pues al final pues consumieron la ofrenda en carnero y lo consumieron en fuego. Y esto después de la ley, en segunda de Crónicas 7:1, es cuando Salomón le ofrece mil ofrendas a Dios. Y, y después de orar, Dios acepta esta ofrenda. ¿Cómo se llevaba a cabo la ofrenda en el Antiguo Testamento? El ofrendante colocaba su mano sobre la víctima, transfiriéndole así simbólicamente su pecado y su culpa. Es decir, cuando ponía la mano, transfería su pecado. Seguidamente la ofrenda se partía, las porciones se purificaban y se colocaban en orden sobre el altar. En el antiguo pacto, el ritual de purificación por el sumo sacerdote era específico, el cual consistía en 2 machos cabríos y un becerro para la expiación de sus pecados y de su familia, para luego hacer holocausto por el pueblo. Los machos cabríos eran dos, los cuales se ofrecían como un holocausto expiatorio y otro cargaba los pecados del pueblo. Se echaban las suertes, sobre uno se imponían las manos y se confesaban los pecados. Era llevado al desierto por una persona designada y enseguida era dejado en libertad. El otro era degollado y ofrecido en sacrificio como ofrenda por el pecado. La sangre era llevada atrás del velo para ser rociada en el propiciatorio y delante del mismo. Esto era purificación en el lugar santo, y solo el sumo sacerdote debía estar en ese lugar para luego hacer la expiación por él, su familia y por toda la asamblea. Un novillo, este era para ofrecerle un holocausto y tenía la misma función del macho cabrío, la cual expiaba los pecados por el sumo sacerdote y su familia. La sangre también era rociada sobre el propiciatorio. Cristo muere en la cruz, es sepultado, se levanta para luego ir al holocausto, representando a los machos cabríos que se conformaban un solo sacrificio por el pecado, el cual nuestro Señor Jesucristo lo hizo en la cruz y en el lago de fuego. Llama la atención que el sumo sacerdote se encontraba solo ofreciendo los elementos
que se presentaban para la expiación por el pecado. El principal elemento era la sangre, ya que ésta representaba lo que la sangre de nuestro Señor Jesucristo haría por nuestros pecados, los cuales serían borrados de nuestra vida, a diferencia de los animales que solo cubrían. Los anuncios en los profetas y los salmos. En Zacarías 3:1 habla que estaba el sumo sacerdote, el acusador, y estaba Josué, que es figura de Cristo, eh, el sumo sacerdote Josué, que hablan de que es un tizón arrebatado del fuego. Eh, el Salmo 139:15 habla donde dice, tú me entretejiste en las entrañas de la tierra. Los lazos de la muerte me cercaron, dice en el Salmo 18:4. Los lazos del Seol me rodearon, Salmo 18:5. En Hebreos 10:5, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio, ofrenda y no quisiste, mas preparaste cuerpo, holocaustos, expiaciones por el pecado no te agradaran. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Lucas 12:49. Fuego vine a echar en la tierra, y qué quiero, si ya se ha encendido de un bautismo, tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Mateo 20:22. Jesús respondiendo dijo, no sabéis que lo que pedís, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Ellos dijeron, podemos, pero no podían. Primera y segunda muerte. En eventos en la primera y segunda muerte del Señor. En el sepulcro, Juan 10:18. Aquí habla de que él da su vida, Él la ofrece en el lago de fuego. Pablo explica que en Romanos 8, que, que Cristo fue levantado de entre los muertos, es decir, fue levantado del fuego. Él inauguró el lago de fuego en el día de la expiación, en Levítico 16, todo lo que leímos anteriormente. Y aquí vemos una explicación de Efesios 4:9. El centro de la tierra no es una puerta dimensional que conecta al lago del fuego. Este lugar estaba preparado únicamente para el diablo y sus ángeles. Sin embargo, por causa del pecado, fue abierto para otras creaciones que debían permanecer en ese lugar, vivificado por el Espíritu de Dios, mostrando que en este lugar nadie podía salir por causa del pecado. Con todo, la justicia de Dios se hizo efectiva al no encontrar pecado en Cristo. Fue entretejido en lo más profundo de la tierra, en lo escondido para luego presentarse en espíritu ante los espíritus encarcelados, mostrando la esperanza de vida por medio de él, y después fue introducido a la tierra para presentarse ante un grupo de discípulos. Es importante resaltar que todo lo que debía ser mostrado al mundo fue en la cruz del Calvario, donde el Cordero fue degollado y muerto, hecho maldición para nosotros, pues debía ser exhibido públicamente para hacer notorio su sacrificio. Sin embargo, de la misma forma que el sumo sacerdote entraba solo al lugar, también en la tumba nuestro Señor debe ir a batallar con la muerte y el Hades, a los cuales derrotó. Después de ello fue al lago de fuego para ser consumido por completo y entretejido en lo secreto por el Espíritu de Dios, el cual se levantó y fue presentado por el Espíritu Santo ante el Padre, tal como se presentó la paloma ante Noé con la rama de olivo.
siendo acepto delante de él, entendiendo que todo esto estaba hecho y había paz para con Dios. La tierra es el anfiteatro en el cual se presentaron muchos testigos al ver el sacrificio del animal siendo degollado. La tumba o la región de los muertos es un antilugar santo, donde se encontraban aquellos que debía derrotar la muerte y el Hades como personajes que desean retenerlo y no pudieron. Y el antilugar santísimo es el lugar fuego, el lago de fuego, donde solo el sumo sacerdote entraba para presentar sacrificio completo para Dios. Amén. Damos por finalizado este tema. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Eh, como es normal, pues este genera muchas dudas. Esperamos sus comentarios para poder aclararlos. Amén. Los esperamos en el siguiente espacio. Que Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente espacio. Amén, amén y amén.